importará, Jesús, que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós, y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes, mis noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. en las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Sabbat. Hoy el Señor necesita un pueblo para su carácter en el reflejar, que no tenga miedo de andar en el fuego para proclamar su gloriosa verdad. En su vida se manifiesta la firme confianza de Job y la fe de Abraham, y así pronto estar entre los redimidos que caminarán en la bendita luz del Cordero de Dios. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. en las nubes vendrá, Con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos
nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Es tiempo de nuestra antorcha levantar y al mundo con su luz iluminar. En las nubes vendrán, en las nubes vendrán. Los muertos en Cristo serán levantados y volveremos con Él a adorar. Con el poder y gloria nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. En las nubes vendrá. Señor y Dios, quiero expresarte estas palabras que salen de mi corazón, en confesiones y alabanzas. Yo sé que el agua necesito, el alimento y el vestido, mas mucho más a ti, mi Dios. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Quiero servirte solo a ti, que nadie ocupe el primer lugar. Yo quiero andar en tu servirte de palabras. Yo quiero que tú seas mi dueño, quiero amarte con empeño, yo quiero ser como eres tú. Más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre. Quiero dar a toda gente de tu amor y de tu
con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada.
Señor, Dios poderoso, Señor de Israel, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Él es Señor Jehová. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor de eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Yo espero la mañana del gran día sin igual, de cual dicha eterna emana y deleite perenal. Esperando, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran
gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llamen, yo responderé. Y mi nombre llamen, yo responderé. Este 18 de julio, conéctate con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra y prepárate para la misión. Generación Transformada. Viaja y conoce Interamérica a través de jóvenes transformados por sus hechos y sé parte de la Generación Transformada. 18 de julio, 4 de la tarde, con antesala a las 3:30 de la tarde, en directo con Gary Blanchard, Andrés Peralta, líderes mundiales y todos los directores de jóvenes de las uniones de Interamérica. No te lo pierdas. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de esta transmisión y también a los amigos que están con nosotros en esta hora. Vamos a tener una reflexión en este momento con el propósito de acercarnos a Dios y de encontrar algunas verdades que la palabra del Señor nos enseña. Voy a tomar el santuario como modelo para desarrollar este tema. No quiere decir que lo que vamos a estudiar en esta hora tenga necesariamente significados literales, porque no es una exégesis del santuario, sino es una presentación muy homilética acerca de dos aspectos simples que encontramos en el santuario terrenal. En primer lugar, quiero que recordemos el interés de Dios de habitar con sus hijos. Dios es un Dios trascendente que está más allá y fuera de su creación, trasciende la creación, pero también es un Dios inmanente. Quiere decir eso, que Dios está interesado en estar con sus hijos, está interesado en estar contigo, está interesado en estar conmigo. O sea, Dios no nos abandona, Dios siempre está al control del mundo y Dios siempre está al lado de nuestras vidas. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Ese punto tenemos que tenerlo muy en claro. El Señor siempre nos tiene en sus manos y nosotros somos los que nos salimos de las manos del Señor. Y al salirnos de las manos del Señor, entonces vienen las consecuencias que ya cada uno de nosotros sabemos y tenemos que haber experimentado en nuestra vida de errores y de equivocaciones seguramente. Entonces no le echemos la culpa a Dios de lo que Dios no es culpable. Por otro lado, Moisés recibió la orden del Señor y le dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El interés y la iniciativa divina fue de estar con su pueblo. Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos. Dios siempre ha tomado la iniciativa para estar con nosotros. Dios siempre ha tomado la iniciativa para estar detrás de nosotros. Una vez leí una hermosa poesía que llamaba El Sabueso Divino, para ilustrar la tarea de Dios, para ilustrar lo que Dios está interesado en hacer por nosotros. Y como un sabueso, lo decía el poeta, que te busca, te busca, te busca, te persigue como a una presa hasta que te encuentra. Bueno, eso es como para ilustrar de manera imperfecta a un Dios perfecto. Por otro lado, es importante que nosotros recordemos que el Señor estableció el modelo para el santuario. Como les dije al principio, quiero que saquemos son lecciones espirituales acerca de este tema. Así que vamos a hablar de un mueble. El Señor se tomó la molestia de decirle: mira, Moisés,
lo vas a hacer así. El santuario tenía 3 espacios definidos. Uno era el atrio o el patio, el segundo espacio era el lugar santo, el tercer espacio era el lugar santísimo. En cada uno de esos lugares había unos muebles que tenían unas funciones, pero que también representaban tenían unos significados para el pueblo de Dios y tienen unos significados para nosotros de la misma manera hoy, que no tenemos un santuario terrenal, pero que creemos en un santuario celestial, que era el original, del cual se sacó el modelo para construirse en el desierto. Entonces, tan pronto la gente entraba al atrio, al patio del santuario, lo primero que se encontraba era el altar. Vamos a leer en Éxodo capítulo 27, el versículo 1. Éxodo capítulo 27, versículo 1. Dice la palabra del Señor: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El altar era el único sitio autorizado por Dios donde se hacían los sacrificios. No se podía sacrificar animales en ninguna otra parte, sino en el altar para cumplir las funciones por las cuales Dios lo había establecido. Así que la gente entraba, como ya dije, y lo primero que se encontraba era el altar de los sacrificios. Todo el que llegaba al atrio del templo y se colocaba frente al altar del sacrificio, de hecho estaba adorando a Dios. Por eso la puerta del santuario tenía que quedar frente al sol, para que cuando los adoradores llegaran y se arrodillaran no estuvieran adorando al sol. Ahora, no vayamos a tomar ahora esto para decir que es que cuando vayamos a orar en nuestras casas, donde nos encontremos o en la iglesia, entonces tenemos que mirar dónde está el sol para darle la espalda. A veces nos llevamos a los extremos las indicaciones de la Biblia y entonces llegamos a conclusiones que no son sensatas. Esto es como para hacer ahí una pequeña claridad. Entonces, ¿qué hacía una persona cuando llegaba al santuario? ¿Qué demostraba cuando llegaba al atrio? Estaba demostrando que se entregaba a Dios por completo y también estaba demostrando su gratitud por el perdón recibido de parte del Señor. Así que el altar era el testigo de la culpa del hombre y de su necesidad de expiación y de reconciliación con Dios. El altar indicaba la necesidad del pecador de que sus pecados sean lavados por la sangre de Cristo. Ese era el propósito del altar cuando una persona llegaba y se encontraba con este primer mueble en el santuario celestial. En él se ofrecía un sacrificio diario. Miren lo que dice Éxodo 29:39. Éxodo capítulo 29, versículo 39, dice la palabra del Señor: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. A esto es lo que llamamos el holocausto diario. De paso, la palabra holocausto significa algo totalmente consumido por el fuego. Eso era el holocausto. También significa lo que asciende y algunas veces significa todo o entero. Depende la palabra hebrea que se encuentre en la literatura bíblica o en la literatura extrabíblica. También era conocido como el servicio diario. ¿Por qué era un servicio diario? Bueno, la palabra lo dice, se hacía todos los días. Algunos se preguntan, ¿y el sábado también se hacían sacrificios? También los sábados se hacían todos los días, era un sacrificio diario, Y no solamente se hacía todos los días, sino que se hacía 2 veces al día. Entonces, no solamente se mencionaba la tarea de hacerlo diario, sino que además de eso debía ser un sacrificio en la mañana y un sacrificio en las horas de la tarde. ¿Qué simbolizaba eso para el pueblo de Israel? Eso simbolizaba la consagración que se hacía a Dios de toda la nación, de todo el pueblo del Señor. Este sacrificio lo podemos simbolizar hoy nosotros también con la tarea que nosotros tenemos del culto familiar. Por eso el tema para esta hora lo hemos titulado el Padre como sacerdote de Dios. Entonces, cada vez que las personas eran consagradas en la mañana y consagradas en la tarde, le estábamos diciendo al Señor, o le estaban diciendo al Señor: Señor, aquí está
la nación entera, que nos consagramos a ti, nos dedicamos a ti, pero también dependemos de ti y dependemos de tu sangre expiatoria para nuestros pecados y para estar lavados y perdonados por ti. Hoy podemos nosotros de la misma manera simbolizar el sacrificio diario a través del culto familiar. ¿Cuál es nuestra obligación como cristianos, hermanos? Nuestra obligación como cristianos es presentarnos ante el Señor cada mañana y cada tarde para ofrecer nuestras vidas y decirle al Señor: aquí estamos, Señor, nos entregamos a ti en esta hora, y también gracias porque por tu sangre nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados. Recuerden lo que dice el Camino a Cristo: conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies para realizarlos o abandonarlos conforme tu providencia. Entonces, todas las mañanas nosotros debemos colocar nuestras vidas en el altar del Señor para que los planes de ese día, y no solamente nuestros planes, sino también para agradecerle al Señor por el perdón de nuestros pecados. Y en la noche o en la tarde, de la misma manera, debemos acercarnos al altar de Dios para que el Señor nos siga guiando y nos siga conduciendo en nuestra vida. Gracias a Dios que nosotros podemos disfrutar de esa experiencia y podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos da a través de su palabra. Mira lo que dice una matutina de hace muchos años titulada Ser semejante a Jesús, en la página 315. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Debe enseñarse a los hijos a respetar y a reverenciar la hora de la oración. Miren ustedes qué interesante. Es nuestra responsabilidad como cristianos, mis amigos, mis hermanos, porque esto no es un tema solo para un adventista, para un creyente. Es un tema para todos los que creemos en Cristo. Independiente de la religión que practiquemos, tú y yo dependemos del Señor. Tú y yo dependemos de Cristo, dependemos del perdón que Él nos ofrece. Y esa es parte de la función que tiene el sacrificio diario, el altar. Hoy no colocamos animales. ¿Por qué no sacrificamos animales? Porque ya Cristo fue sacrificado. Los animales simbolizaban la muerte de Cristo. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces hoy, a través de la oración, del canto, de la lectura de la palabra de Dios, es que nos acercamos al Señor y hacemos el sacrificio. Mira lo que dice el Conducción del Niño en la página 489. Si hubo un tiempo en que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predominan la incredulidad y el escepticismo, abunda la inmoralidad, la corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Entonces, el altar del sacrificio, el altar del holocausto, representa hoy para nosotros, o significa hoy para nosotros, la necesidad que tenemos de cada mañana colocarnos en el altar y como un holocausto vivo, como un sacrificio vivo. Recuerden que Pablo lo dijo, ¿no? Ahora debemos presentarnos como sacrificio vivo, nuestro cuerpo, ser consumidos. ¿Por qué debemos ser consumidos? Porque es que no son nuestras obras, no es lo que nosotros hacemos, no es lo bueno o lo malo, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Es la entrega que nosotros hacemos al Señor, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. La Escritura lo menciona claramente, que no hay nada bueno, no hay ni a un justo, no hay ni uno en este mundo. Todos somos pecadores. Entonces todos dependemos de esta gracia y todos dependemos de colocarnos cada día en el altar del Señor. Y no solamente nosotros, sino también la familia. Colocar a la familia en el altar del Señor. Ustedes recuerdan lo que hacía Job, sin duda. Y aquí paso al segundo momento o al segundo espacio que queremos mirar en esta hora con cada uno de ustedes. Job hacía sacrificios, no solamente por él, por su esposa, sino también por sus hijos. Job elevaba plegarias al Señor por cada uno de sus hijos. Esa es la tarea que debemos hacer hoy. Es la tarea de colocar nuestra casa, nuestro hogar,
en las manos del Señor todas las mañanas para que el Señor nos ayude, para que el Señor tome nuestros planes de ese día y los ejecute a través de nosotros de acuerdo a su santa y divina voluntad. O sea, nosotros cedemos nuestra voluntad al Señor para que todas las cosas salgan como Dios lo quiere. Pastor, es que hay momentos en que oramos y oramos y las cosas no se dan. Bueno, es que nosotros no oramos para que las cosas se den como nosotros queremos. Nosotros oramos para que las cosas se den como Dios quiere. Yo recuerdo un caso hace muchos años de un hermano que tuvo un accidente. Y el hombre montaba bicicleta, a pesar de que tenía ya avanzada edad, practicaba el ciclismo. Y entonces en una ocasión de esas pasó un bus, lo cerró, lo sacó de la vía, lo mandó contra una cerca de alambres, estuvo hospitalizado y fue después a la iglesia a contar su experiencia. Y yo era el pastor de la iglesia, estaba ahí sentado escuchándolo y me dio mucha curiosidad o gracia escucharlo, pero en el fondo sentí la preocupación que algunos de nosotros no hemos entendido lo que significa la oración diaria y los planes de Dios. Entonces él dijo, me pasó esto porque yo no oré antes de salir. Y como no oré antes de salir, miren lo que me pasó. Bueno, a veces tenemos un concepto equivocado de Dios, de un Dios tirano, de un Dios que nos castiga, que nos cobra todas las cosas. No, Dios es un Dios misericordioso que conoce nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras dificultades. Haga de la oración diaria una tarea, porque eso nos ayuda a todos y no solamente hágalo por usted, sino también por su esposa, por sus hijos. Pastor, es que mi esposo no es creyente, yo soy madre, cabeza de familia, o mi esposo no es adventista, yo sola en la casa. Bueno, ahora vamos a hablar de eso un poquito más adelante en la segunda parte de la reflexión. Bueno, ya hablamos del atrio, es uno de los muebles, de los tantos muebles que había en el santuario. Ahora vamos a hablar del sacerdote, un poquito, porque el tema dijimos que era el padre como sacerdote de la familia. Mire lo que dice la palabra de Dios. El sacerdote era una persona escogida por el Señor. Recuerden que Dios escogió a la tribu de Leví y de la tribu de Leví escogió a la familia de Aarón para que fueran los sacerdotes y de ahí en adelante pues toda la descendencia. Es curioso que la tribu de Leví, ustedes recuerdan lo que hizo Leví y Judá cuando aquel príncipe se acostó con su hermana Dina, la mancilló, ellos mataron, fueron fieros y Jacob, me gusta mucho la bendición y la profecía que hace Jacob en Génesis, al final, cuando le dice que eran fieros y malditos eran, sin embargo, y ahí le dice, ¿no? Y serán esparcidos en Israel, pero más adelante, cuando nosotros encontramos en el caso de Moisés, que estaba por allá en el monte con el Señor, llega y ellos se pusieron del lado de Moisés y tomaron sus espadas y mataron. Y bueno, son historias un poquito sangrientas para algunos, pero en el fondo están demostrando que fue una tribu que se puso del lado del Señor. Bueno, el Señor los escogió a ellos, de ahí salen el sacerdocio, y también la tribu de Leví era la que atendía en el santuario. Entonces una familia de esa tribu eran los sacerdotes y toda la tribu pertenecía al equipo de atención en el santuario, los famosos levitas. Entonces miren lo que dice Éxodo capítulo 28, versículo 1. Harás que Aarón, tu hermano, así que Moisés también era levita, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Entonces, como dije al principio, no quiero que empecemos a hacer aquí aplicaciones exegéticas del texto. Estoy tratando simplemente de sacar algunas lecciones espirituales para nuestra reflexión en esta hora. Como un símbolo, el sacerdote representaba la reconciliación, la mediación, la santificación. La reconciliación queda clara en el sacrificio diario de los animales. Dios no es un Dios tirano que exige la muerte de animales para satisfacer su ira, como sucedía en los templos paganos. No, es simplemente una representación del peso y del precio que había que pagar por el pecado. El precio del pecado era la muerte. Por lo tanto, alguien debía morir para pagar los pecados de otro. Entonces, aquí sucede que muere el inocente por el culpable. Por eso moría un cordero, por eso había que haber derramamiento de sangre, porque el inocente tenía que morir por el culpable.
Entonces no es la satisfacción de la ira divina, sino la representación de que alguien pagaba por otro. Entonces moría un animal. Y era una imagen bastante fuerte, sin duda, no para representar la muerte en sí mismo, sino para representar el precio del pecado. Y obviamente que la paga del pecado es la muerte. Y en el caso de los que hemos aceptado a Jesús, sabemos que el precio lo pagó Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Bueno, el sacerdote era parte de ese plan, de ese diseño de Dios para que el pueblo pudiera entender no solamente los muebles, como ya lo miramos, el altar donde se hacían los sacrificios, sino la función que cumplía el sacerdote en medio de todos esos ritos y de esas ceremonias en el santuario terrenal. Además, la palabra hebrea para sacerdote dice que anuncia la idea de mediación, porque él es uno que ocupa el lugar de otro y media en su favor. Entonces, ¿por qué hoy nosotros no tenemos sacerdotes? No tenemos sacerdotes hoy porque nuestro sacerdote es Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo menciona la palabra de Dios, claramente el apóstol Pablo. Él es nuestro mediador, es el mediador entre Dios y los hombres. Pero en la antigüedad, antes de que Cristo viniera a la tierra y muriera en la cruz, se convirtiera en nuestro sacerdote, nuestro mediador, asumiera el sacerdocio según la orden de Melquisedec, entonces los hombres hacían esa función de mediar, de ponerse entre Dios y el pueblo. Así que era el puente, ese sacerdocio que también fue ilustrado, ¿no? Ya en tiempos anteriores, en el sueño de Jacob, ustedes lo recuerdan, cuando él vio una escalera, que esa escalera representaba el Cristo, cómo los ángeles iban y bajaban a través de Cristo Jesús. Entonces Cristo el mediador, ya eso está simbolizado aún desde Génesis capítulo 3. Cuando el pecado, ya el Señor ofreció el mediador y ofreció todo el plan, estaba diseñado allí en ese corto versículo de Génesis capítulo 3. Entonces, esto es para nosotros tener una idea básica y simple de lo que era el sacerdocio terrenal. Era el mediador, él hacía los sacrificios, o sea, bueno, tomaba la sangre del sacrificio, lo llevaba al altar, lo llevaba al lugar santo, entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, como les dije al principio, no vamos a entrar en los detalles funcionales del santuario, sino tratar de sacar un par de lecciones espirituales para nosotros. Así que esa tarea del sacerdocio era una tarea de una familia escogida. La palabra de Dios nos recuerda una experiencia que quiero tomar para que saquemos lecciones. No es algo tan duro como la Biblia lo presenta, yo lo dije al principio, pero sí podemos sacar algunas lecciones importantes en lo que tiene que ver con nosotros como padres cristianos, que somos los sacerdotes del hogar hoy. Hoy cumplimos una función, no en asuntos de salvación, para que seamos mediadores, porque el sacerdote es Cristo, pero sí tenemos unas tareas que fueron ejemplificadas en el santuario terrenal. Vamos a recordar un caso. En la Biblia hay un caso de Elí, que era el sacerdote del pueblo de Israel, y lo encontramos registrado en 1 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 29 al 33. Ustedes recuerdan cuando el Señor llamó a Samuel, luego Samuel va al santuario y se queda allá en el templo, y el Señor lo llama a medianoche. Bueno, conocemos esa historia, si somos adventistas de niños, pues nos las han contado toda la vida nuestros padres. Entonces, miren lo que dice el texto, que es algo interesante. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos, a quien yo no excluya del servicio de mi altar, será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor.
y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Bueno, sabemos que Elí fue un padre permisivo con sus hijos. Elí sabía lo que tenían que hacer sus hijos. Elí era el padre, era el jefe, digámoslo así, de la familia. Y los hijos estaban haciendo cosas diferentes a lo que Dios quería de los sacerdotes. Y los hijos estaban violando las normas, las leyes, los principios del Señor, hasta que el Señor intervino y le manda este mensaje fuerte, duro, al sacerdote a través de Samuel. Está registrado allí en el primer libro de Samuel. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que eran los escogidos por Dios, y por lo tanto, al ser escogidos, tenían unas mayores responsabilidades que todo el pueblo. Esas responsabilidades tenían que ser asumidas con el valor y con la honradez y la honestidad que Dios esperaba de cada uno de los sacerdotes. Pero miren lo que hacía Elí. ¿Qué hacía Elí? Bueno, él permitía que sus hijos hicieran lo que quisieran. Miren lo que dice el texto. Has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas. Entonces, la honra que debía darse a Dios, Elí se la había dado a sus hijos por ser un padre permisivo. Esto trajo consecuencias. ¿Y cuál fue la mayor consecuencia que Elí sufrió y toda su descendencia? Que la promesa que Dios había hecho ya no sería una realidad, ya no serían más sacerdotes y debían ser apartados del ministerio al que el Señor los había llamado. ¿Cuándo se cumplió esta sentencia? Bueno, vamos a mirar primero de Samuel, capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo he resumido algunas frases del texto. Usted lo puede leer, por si no leo alguna frasecita, lo hice a propósito. Mire lo que dice el texto en primero de Samuel 22. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y atacó a los sacerdotes y mató en aquel día 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espadas. Pero uno de los hijos de Ahimelech, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Bueno, la experiencia es la experiencia cuando Saúl estaba persiguiendo a David. David llegó a esa ciudad y comió los panes de la proposición y le entregaron la espada de Goliat. Bueno, ustedes recuerdan esa historia. Bueno, ahí en esa historia es cuando se cumple parcialmente la sentencia que Dios le había dado a Elí cuando la experiencia de Samuel que ya leímos. ¿Por qué digo parcialmente? Porque si usted recuerda lo que acabo de leer, dice que Abiatar se salvó de la muerte. Abiatar huyó y se fue con David. Entonces, aunque mataron a los 85 sacerdotes, y la Biblia dice también que Saúl pasó a espada a todos los de esa ciudad. Entonces el asunto fue no solamente con los 85 que vestían el efod de lino ese día, sino a toda la ciudad. Mató, ustedes pueden leer el resto del texto, niños, mujeres, animales, todo, acabó con todo. Esa ira que debió haber demostrado cuando el Señor le dijo mata a Ahimelech y a todo y no dejes animales, y él dejó por allá unos animales y que para el sacrificio, bueno, esa ira que debió haber manifestado cuando Dios le dio una orden, esa ira fue la que manifestó contra los sacerdotes de Dios. Bueno, pero ese es otro tema aparte acerca de Saúl. Lo que quiero llamar su atención es que aquí se cumple parcialmente la sentencia y entonces Abiatar huye con David. Pero miren ustedes que la palabra de Dios se cumple y las sentencias de Dios siempre se harán realidad. En Primero de Reyes, en el capítulo 2, versículos 26 y 27, vino la hora de cumplir la orden divina. Y el rey, ya era Salomón el rey, David había muerto, y Salomón empezó a reacomodar sus cartas, vamos a decirlo así, y la gente que iba a estar con él y que lo iba a acompañar en el gobierno. Entonces vino la famosa solicitud de Adonías de que se le diera la jovencita con quien el rey David había dormido los últimos tiempos para calentarlo, dice la Biblia. Y entonces viene la mamá de Salomón, Betsabé, y le dice, mira, tu hermano quiere que le des a... Entonces le dice, bueno, ¿y por qué no pides para él el reino? Entonces a partir de estos momentos él debe morir. Y no solo él, sino los que lo acompañaron. Entonces uno de los que acompañó a Adonías en esa intención de apoderarse del reino seguramente fue el sacerdote
Abiatar. Entonces, mira lo que le dice Salomón a Abiatar como sentencia. Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, era el sacerdote, y has estado delante de David mi padre. Recuerdan que cuando Abiatar huye, se va para donde David, y David le dice, bueno, quédate conmigo, quien busque tu vida buscará la mía, yo te voy a proteger, te voy a cuidar. Y el sacerdote Abiatar fue testigo de todos los sufrimientos que David tuvo que pasar por la persecución inclemente e infame del rey Saúl. Entonces Salomón tuvo misericordia de eso y le dice, bueno, te voy a perdonar la vida porque has llevado el arca, y no solamente has llevado el arca, sino también acompañaste a mi padre. Bueno, de paso, hermanos, el sentimiento de gratitud. Nosotros debemos ser agradecidos con la gente, debemos ser agradecidos con los que han tratado bien a nuestros padres, a nuestros hijos. Seamos agradecidos y misericordiosos con ellos, aunque no lo merezcan. Pero el solo hecho de habernos servido a nuestra familia es un hecho suficiente para tener misericordia. Bueno, esto es una enseñanza que se me vino, no lo traía diseñado en el tema. Entonces, el sacerdote Abiatar así echó a Salomón, echó a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliera la palabra que Jehová pronunció en Silo sobre la casa de Elí, dice el texto. Entonces, aunque él escapó de la espada de Saúl, finalmente la sentencia se cumplió bajo Salomón. Entonces, aquí se cumple lo que el Señor le había dicho a Elí a través de Samuel. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros aquí hoy? Las lecciones espirituales, y con esto ya voy a terminar. Aunque hoy no tenemos que ofrecer sacrificios de animales ante un altar, el Señor nos ha colocado, mis amigos y hermanos, como sacerdotes de nuestra familia, no para cumplir la función de Cristo, sino para que cada día, mañana y tarde, ofrezcamos en el altar las oraciones intercesoras por nuestra familia y para que cumplamos el liderazgo espiritual que tenemos en el hogar que el Señor nos ha dado. Entonces, si tú eres padre de familia, si tú eres cabeza de familia como hombre y eres cristiano, tienes la obligación ante Dios de ejercer el liderazgo espiritual y el sacerdocio. Cada mañana, cada tarde, tú debes poner a tu familia en las manos del Señor. Debes orar por tu esposa, debes orar por tus hijos, debes pedir perdón a Dios por tus hijos, por los pecados que ellos hayan cometido sin darse cuenta. Eso es parte de las funciones de un padre cristiano. Pastor, ¿y si no hay un padre cristiano en la casa? Bueno, el espíritu de la profecía dice que esa función la asume la madre en ausencia del padre. No solo en ausencia física o espiritual, sino también cuando el padre no está en casa porque viajó, porque tiene otras tareas que hacer fuera de casa y no pasó el día o la noche en casa. Entonces la madre debe asumir esa tarea. Miren estas citas que quiero leer para concluir. El padre, que es el sacerdote de su casa, debiera dirigir los cultos matutino y vespertino. No hay razón para que este no sea el ejercicio más interesante y agradable de la vida hogareña. Y Dios es deshonrado cuando se lo hace seco y tedioso. Oiga bien, porque es que a veces algunos cultos en la casa son muy aburridos. Miren lo que dice Elena White. No permitáis que vuestros hijos o cualquier otro miembro de la familia les tengan miedo a los cultos por ser tediosos o faltos de interés. Sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. Invertí aquí las líneas, pero el pensamiento se mantiene intacto. Cuando se lee un capítulo largo y se lo explica y se eleva una larga oración, este precioso servicio se hace cansador y es un alivio cuando termina. Conducción del Niño, página 493. Los cultos deben ser cortos, las oraciones deben ser cortos, mis hermanos. A veces leemos y hablamos y oramos largo. No, Señor, eso cansa, aburre a los niños, dice Conducción del Niño, y a los que no son niños también. Todos los miembros de la familia giran alrededor del Padre, sigue diciendo Elena White. Oiga esto, queridos padres, para ustedes y para mí. El padre es el legislador y en su conducta viril ilustra las virtudes más austeras, la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino,
La esposa y los hijos deben ser alentados a participar en esta ofrenda y también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos, los pecados de los cuales ha tenido conocimiento y también los que permanecen secretos que solo vio el ojo divino deben ser confesados. Esta norma, celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando él está ausente, resultará en bendiciones para la familia. Consejos para la Iglesia, página 259. Como sacerdote de la familia, mis queridos amigos y hermanos, dice Elena G. de White, es responsable ante Dios por la influencia que ejerce sobre todo miembro de ella. Bien, esto es solo una invitación para los queridos padres aquí presentes y las queridas madres que son cabeza de familia o que los padres no están en casa y ellos deben cumplir esa función. Entonces, concluimos diciendo que el santuario nos presenta en esta hora dos lecciones interesantes. La primera lección era el altar de los sacrificios. En el altar se hacía el holocausto, se sacrificaba mañana y tarde. En nuestros hogares hoy debe haber un altar donde debemos colocar nuestro sacrificio en la mañana, nuestro sacrificio en la tarde, para consagrar nuestras vidas al Señor y para agradecerles por el perdón de nuestros pecados. Y la segunda lección que vimos es que esa es una responsabilidad del padre como sacerdote de la familia. Y si el padre no está, entonces la madre debe asumir esa tarea. Mis queridos amigos y mis hermanos que nos están escuchando en esta hora, cuán importante es que asumamos esa función. Yo les invito y les desafío a que si no lo están haciendo, introduzcan en su vida familiar el culto en la mañana y el culto en la noche. Y usted, padre, si no está haciendo esta tarea, debe hacer esta tarea con amor. Hay muchas citas que no tenemos tiempo para leerlas, pero una de esas citas dice que debe ser con amor, con comprensión. A veces los padres somos duros, yo me incluyo en esa lista. Somos fuertes con los hijos porque no queremos que se equivoquen, no queremos que cometan errores y entonces a veces apretamos demasiado. Bueno, tenemos que ser amorosos, misericordiosos, tranquilos, pacientes. Para eso está la oración, para poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Asumamos nuestro rol, nuestra función, nuestra responsabilidad como padres, el sacerdote de la casa, el sacerdote de la familia, y acerquemos nuestra esposa y nuestros hijos a Dios cada mañana, cada tarde, y las bendiciones de Dios nos acompañarán siempre. Dios les bendiga, Dios les acompañe y que cada día podamos asumir nuestras responsabilidades para la honra y la gloria de Dios. Es nuestro deseo y oración. Pastor Yerko, muchas gracias por su muy lindo mensaje. Que el Señor lo siga utilizando, que el Señor le siga bendiciendo y que siga siendo instrumento para el servicio de Dios. Mis hermanos, ahí donde están, los invito para que oremos, para que podamos despedir este miércoles de oración. Oremos. Padre amado celestial, gracias Señor te damos, porque hasta el día de hoy has sido bueno con nosotros, Señor. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de que el mundo no es como nosotros lo pensábamos, o muchas veces las situaciones no se presentan a nuestro bienestar, sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que siempre está con nosotros. Padre amado, te invito en esta noche que te quedes con nosotros. Permite, Padre amado, que podamos ser seres, que podamos realizar tu voluntad al servicio tuyo. Quédate con nosotros en esta noche, Señor. Te lo pedimos y te lo imploramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Le importará Jesús que esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si
estos pies tropiezan al caminar. Si he caído en mal o en la tentación, me podrás así levantar. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós, y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes, mis noches más negras le importa